Vamos a realizar esta integral igual utilizando el protocolo. Entonces empezando diciendo que si queremos que sea una igual a n, debe de ser el factor más complicado. Sabemos que el factor más complicado es el que está en el denominador. Si yo calculo la diferencial que está en el denominador, debido a que es un número Neper, lo vamos a hacer, podríamos decir mentalmente. Si yo voy a calcular la diferencial de esta base que estoy eligiendo, la diferencial va a ser el mismo número Neper elevado a la menos 2y por la derivada del exponente. Y esa derivada del exponente es menos 2 por la derivada de la letra que es 1, más las derivadas del siguiente número Neper, que es el número Neper elevado a la 2y por el exponente que es una constante por la derivada de la letra con respecto a la variable independiente que es 1, todo esto por la diferencial de y. Si ustedes se dan cuenta, toda esta diferencial yo no la tengo en el numerador. Recuerden que al estar eligiendo una integral de u a la n, cuando yo digo que es una integral de u a la n, es porque la base del exponente está en el numerador. Y entonces la base que yo elegí, que es e a la menos 2y más e a la 2y, me lleva a la derivada que acabo de calcular anteriormente. Aquí el exponente sabemos que es menos 1 porque está en el denominador. Pues es lo que quiero que empiecen a ver de manera mental. O sea, no es necesario hacer el análisis que yo estoy aquí escribiendo, sino que nada más de pensar cuál es la derivada, me doy cuenta que esta derivada no la tengo en el numerador. Vuelvo a repetir, este factor más complicado es la base, con el exponente asociado. Lo que voy a calcular es lo que me permite determinar si puedo utilizar la fórmula de integración o no. Y esta derivada debe de coincidir con la derivada que está aquí arriba, con los factores que tengo en el numerador. Y como no coincide, quiere decir que no puedo utilizar esa fórmula. Y como no puedo utilizar esta fórmula, entonces debo de buscar alguna otra estrategia. Y las estrategias precisamente es la que les estoy mencionando en el protocolo. Entonces, como no fue una u a la n, entonces debo de buscar una fórmula del problemario. Y en el formulario, resulta que en el formulario sí hay una fórmula que tiene una suma. Y entonces pudiera pensar yo en la fórmula 19. Pero aquí viene un problema. La fórmula 19 menciona que es una constante al cuadrado más una función al cuadrado. Y lo que yo tengo en mi integral, pues resulta que las dos funciones son al cuadrado. Y como las dos funciones son al cuadrado, yo no puedo utilizar la fórmula 19. Entonces, como no puedo utilizar la fórmula 19, me voy a realizar operaciones que incluyen las 4 leyes de los exponentes y las 2 propiedades de los exponentes. Debido a que estoy observando que hay un exponente negativo, eso me lleva a tomar la decisión de utilizar la primera propiedad de los exponentes. Y la primera propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia con exponente negativo, yo puedo escribir el recíproco con exponente positivo, que es lo que puedo aplicar en este primer sumando. Así que aplico la primera propiedad de los exponentes y entonces yo escribo que tengo la integral del número 4 dividido entre 1 entre el número Neper elevado a la 2y más el número Neper elevado a la 2y por la diferencial de y. Acuérdense que no sé cómo hacer las integrales, o sea, eso es lo importante del protocolo. El protocolo me da indicativos de todo lo que puedo hacer y no hay más, solamente hay esas opciones. Y yo debo tomar la decisión si es una y si no es una es la otra. Y si no es la otra es otra y si no es la otra es otra. Pero no hay más, solamente hay esto. Es lo único que voy a considerar para hacer las integrales. Bueno, entonces una vez que ya apliqué la cuarta ley de los exponentes, me doy cuenta que, otra vez, si yo quisiera pensar en que es una igual a n, pues toda esta sería la base, como la que tenía hace rato, y la derivada va a ser similar. Por lo tanto, esta derivada yo no la tengo en el numerador, por lo cual no puede ser una igual a n. Ya vimos que no puede ser la fórmula 19, porque debe ser una constante y una función, y estas son dos funciones. Entonces, nuevamente voy a la estrategia que se llaman operaciones. Y si realizo operaciones, yo me doy cuenta que aquí hay una suma de números racionales. Por lo tanto, el concepto que utilizo para no mezclarme con la suma de números racionales es el concepto de múltiplos.
Y con el concepto de múltiplos, lo único que voy a hacer es que el denominador sea el mismo. Por lo tanto, aquí tengo un denominador que es 1 y por lo cual, para que sean los mismos denominadores, lo que hago es multiplicar por el número neper elevado a la 2y y por el número neper elevado a la 2y. Y con eso ya logro tener el mismo denominador. Y entonces ya puedo hacer la suma de esos números. Por lo tanto, aquí me va a quedar un 4 entre un mismo denominador que es el número neper elevado a la 2y, y aquí tengo un 1 y que le voy a sumar ese producto. Y de ese producto sabemos que lo que vamos a utilizar es la primera ley de los exponentes. Y la primera ley de los exponentes menciona que si yo tengo la multiplicación de dos potencias, con la misma base y diferente exponente, lo que hago es dejar otra potencia que tiene la misma base y sumo los exponentes. Por lo tanto, este 2y más este 2y, pues me va a resultar que esto va a ser un número neper a la 4y por la diferencial y. Continuando con lo que había visto hasta el momento, pues resulta que nuevamente, si yo quiero pensar en que esto es una U a la n, este es el factor más complicado y volvemos a lo mismo. El factor más complicado te va a generar dos sumandos, lo cual no lo tienes en el numerador. Y entonces continúo con la estrategia que es álgebra. Y álgebra es realizar operaciones. Y en este caso lo que estoy viendo es que voy a tener o tengo una división de números racionales. Y en esa división de números racionales sabemos que lo que debemos de hacer es agregarle el 1 al entero para poder hacer el producto de extremos entre el producto de medios. Así que escribimos la integral de 4 que multiplica el número neper elevado a la 2y entre 1 más el número neper elevado a la 4y por la diferencial de y. Y entonces procedemos nuevamente al protocolo e inicio diciendo si puede ser una integral de una U a la n. Y vuelvo a lo mismo. Aquí ya pudiera cambiar. Vamos a hacerlo. Si esto es una integral de una U a la n por diferencial de U, entonces resulta que el factor más complicado es el denominador. Y eso implica que la base es 1 más el número neper elevado a la 4y. Pero tengo un exponente que es menos 1. Acuérdense que este, por estar en el denominador, tiene un exponente que es 1 y con la primera propiedad de los exponentes para escribirlo en el numerador, pues me va a quedar el menos 1. Y entonces lo que procedo es a calcular la diferencial. Vuelvo a repetir, este factor fue el que yo elegí como base. Por lo tanto, lo demás es lo que debe de ser la diferencial. Así que calculamos la diferencial. Y si yo calculo la diferencial, la derivada de una constante es 0 más la derivada del número neper es el número neper elevado al mismo exponente por la derivada del exponente. Y el exponente es una constante por una letra. Por lo tanto, la derivada de la letra es 1. Y con eso ya tengo la derivada, que eso lo multiplico por la diferencial de la variable independiente. Y comparo. Eso quiere decir que en el numerador yo debo de tener el número neper elevado a la 4y. Y si se dan cuenta, no es ese. Eso quiere decir que no me sirve. Y como no me sirve, no es la fórmula, debo de buscar otra estrategia. Y la otra estrategia es verificar si es alguna fórmula del formulario. Y entonces, yéndome a las fórmulas del formulario, pudiera ser ahora sí la 19, porque la 19 tengo una constante al cuadrado más una función al cuadrado. Eso implica que vamos a hacer el análisis considerando precisamente lo que acabo de decir. Entonces, mi análisis ahora ronda en que la fórmula que voy a utilizar es una integral de la diferencial entre la constante al cuadrado más la función al cuadrado. ¿De dónde? Yo estoy observando que la constante al cuadrado forzosamente es el número y el número es el número 1. Por lo tanto, la constante sin el cuadrado pues es obtener la raíz cuadrada de 1, que sigue siendo 1. Luego, la función al cuadrado pues es el número neper elevado a la 4y. Es el número neper elevado a la 4y. Por lo tanto, la función tendría que obtener la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada es
La segunda ley de los exponentes es donde se divide el exponente entre el índice de la raíz, que es 2, y eso me lleva a que aquí va a ser el número Neper elevado a la 2y. Y por último, necesito calcular la diferencial para verificar si sí es la fórmula. Y la diferencial sabemos que es la derivada por la diferencial. O sea, la derivada del número Neper elevado a la 2y es el mismo número Neper elevado al mismo exponente por la derivada del exponente. Y la derivada del exponente es la constante por la derivada de la letra. Pero la derivada de la letra con respecto a la misma letra es 1, y lo único que me hace falta es multiplicar por la diferencial de la variable. Entonces, vamos ahora a verificar si puedo utilizar esta fórmula. Entonces, nuevamente, la constante al cuadrado la obtuve de la integral. Eso ya no puede ser la diferencial. Luego, la función al cuadrado también la obtuve de la integral. Por eso no puede ser la diferencial. Todo lo demás que está sobrando, eso sí puede ser la diferencial. Entonces, primeramente, el 2 lo tengo en la integral, pues resulta que no lo tengo. Bueno, sí lo tengo, porque si ustedes piensan, el 4 es un 2 por 2. Para no meternos en complicaciones, como este 2 me hace falta, agrego el 2 y lo compenso con un medio. Ahora, el número Neper elevado a la 2y, tengo que verificar si está en la integral. Y si se dan cuenta, sí está en la integral. Por lo tanto, sí puedo aplicar esta fórmula. Y esa fórmula me va a llevar al resultado, que precisamente es 1 entre la constante por el arco tangente de la función entre la constante. Por lo tanto, lo que es importante considerar que este número 4 no forma parte de la diferencial, y por lo tanto ese número 4 lo puedo factorizar, y ese factor va a estar multiplicándolo un medio. Por lo tanto, ya puedo escribir el resultado de la integral utilizando lo que acabo de mencionar. Me traje todo lo escrito allá, me lo traje aquí para que sea más rápido de visualizar. Entonces, considerando el análisis que acabo de hacer, entonces ya puedo escribir el resultado de la integral. Y entonces, básicamente, el concepto que voy a aplicar, pues es que vamos a integrar, utilizando la fórmula que analicé hace un momento. Por lo tanto, el resultado de la integral es, primeramente, este 1 medio, que fue el que compensé. Luego, este 4, que es el que estoy factorizando, por 4. Y luego el resultado de la integral. Recuerden que el resultado de la integral es 1 entre la constante por el arco tangente de la función entre la constante. Por lo tanto, aquí vamos a escribir 1 entre la constante. Y la constante habíamos determinado que era 1. Multiplicado por el arco cuya tangente es la función, que la función es el número Neper elevado a la 2y, dividido entre la constante, donde la constante es 1, más la constante de integración. Acuérdense que si tengo todos los elementos y que puedo utilizar la integral, entonces todo lo que está aquí ya no va a estar, porque precisamente habíamos mencionado que las fórmulas de integración es para obtener fórmulas para calcular áreas. Entonces yo debo de tener la diferencial entre la constante al cuadrado más la función al cuadrado para poderlo escribir como una fórmula para calcular áreas. Obviamente el inicial pues no tiene nada que ver con el resultado, ¿no? Porque habíamos mencionado hace tiempo que la integral lo que tengo es una multiplicación de bases por alturas, y al integrar lo que tengo es una fórmula para calcular áreas. Entonces, ya con ese resultado, basándome en las fórmulas de integración, pues lo único que me hace falta es aplicar álgebra, porque necesitamos escribir el resultado de acuerdo a los estándares, y de acuerdo a los estándares, pues ya habíamos mencionado cuáles son los estándares. Ahorita los repetimos. Entonces vamos a realizar la jerarquía de operaciones. Recuerden que los estándares son que deben estar realizadas todas las operaciones. Debido a eso, pues tengo que hacer la operación de 1 por 4 por 1 y dividirlo entre 2 entre 1. Sabemos aquí que este 4 tiene un 1 en el denominador, por lo tanto es este 1 por este 4 por este 1 me da 4, dividido entre 2 por 1, que es 2, por lo tanto
el resultado de la multiplicación y la división me lleva a un 2. Que eso va a ser un 2 multiplicado por el arco tangente. Y si divido este número Neper entre 1, pues sigue siendo 1. Por lo tanto, perdón, sigue siendo el número Neper más la constante de integración. Entonces ya se cumplió el primer estándar. Segundo estándar, no debe de haber exponentes negativos, lo cual no tengo exponentes negativos. Siguiente estándar, no raíces en el denominador, lo cual no tengo raíces en el denominador. No exponentes que sean fracciones impropias, que tampoco lo tengo. Y debe de estar factorizado. ¿Cómo sé que está factorizado? Pues es porque es el 2 por el arco tangente de el número Neper. Por lo tanto, ya está factorizado. Y como ya está factorizado, pues ese es el resultado de la integral.